amigos? La semana pasada tuvimos un tema bastante interesante aquí en Radio Despí junto a nuestro amigo Frank Meral y era ese sanatorio en el Moncayo en el cual los dos estuvimos investigando de manera totalmente separada y que creemos que es bueno traerlo aquí a la radio para que vosotros lo conozcáis y sepáis toda la información que saquemos de ese sanatorio, la historia de ese sanatorio y lo que lleguemos a encontrar. Hubieron cosas muy curiosas y muy variopintas en ese sanatorio, pero ¿quién mejor para explicárnoslo que nuestro amigo y colaborador y gran hermano Fran Meral? Fran, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya sabemos que los sanatorios de lo que es antituberculosos, hay muchos abandonados en lo que es la península, ¿no? Bueno, hemos estado en algunos, como el Santo Ángel de la Guarda en Madrid, hemos estado también en Sierra Espuña, hemos estado en el Tórax, también aquí en Tarrasa, pero hay uno que marca mucho, que siempre lo he tenido en el corcho puesto, que es el sanatorio de Agramonte, que está en las faldas del Moncayo, ¿no? La verdad que se han escuchado muchas historias, se han oído bastante barbaridades sobre el lugar. Luego también piensa que hay muchas historias paralelas y más de una que pues que no son ciertas, se pelean entre grupos, sobre todo en grupos de Zaragoza, ¿no? Que unos dicen una cosa, los otros dicen otra, y fíjate que estamos hablando de propios grupos de allí mismo, ¿no? De maños, por decirlo así, que en vez de estar unidos, pues la verdad que por culpa de estas cosas están enfrentados, ¿no? Como por ejemplo, profundizaremos más, ¿no? Pero tenemos esa caldera, ¿no? Es un horno que hay, nada más entrar a la derecha, se supone, hablaban grupos de que ahí cuando fallecían, incluso hasta hablaban de que Franco en aquella época los usaban para quemar a personas, ¿no? Bueno, la verdad que si te pones a mirar el horno, miras el diámetro que hace, la entrada de la boca del horno, por decirlo de una manera, no entra una camilla, no entra una persona, o sea, olvidémonos, porque hay muchas leyendas urbanas en muchos sitios como estos que no tienen nada que ver y simplemente, pues sí, era un horno donde se quemaban utensilios, pero eran, por ejemplo, fallecía la persona, ropa de la persona se quemaba porque como todo era porque se transmitía a través del aire, a través de... Pues lo que hacían era pues eso, quemar las pertenencias de la persona, o sea, era un crematorio, pero no de personas, sino de sábanas, en fin, de muchos utensilios, ¿no? Por parte de ellos. Y cosas que se hablan del sanatorio que tampoco tienen razón y que hay que indagar un poquito en la historia, David. Hay una cosa sorprendente en el Moncayo. El Moncayo, recordemos que es una tierra de misterios. En Moncayo podemos encontrar, por ejemplo, Trasmoz también, que es un pueblo también fantástico a nivel de brujas, a nivel de leyendas, a nivel de energías. Podemos encontrar aquella cueva que de un día a otro apareció y tiene una profundidad casi de 100 metros, que realmente es muy enigmática. Y también encontramos aquella famosa rampa que los coches van al revés. O sea, en vez de bajar, suben, ¿no? Y además tenemos también el sanatorio que estamos hablando, ¿no? Increíble. Aquel horno que tú especificas bien, todos los que lo hemos investigado, supongo que tú también, nos hemos dado cuenta que aquello no era nada más que un horno de calefacción que daba calor a todo el edificio, ¿no? Era un edificio enorme. Recordamos que era un edificio en forma de L con 3 plantas, bueno, una especie de T muy pequeñita, en forma de 3 plantas. Había también una zona que eran los comedores, que la gente lo confunde con la zona de descuartizar a las personas, ¿no? Y eran simplemente comedores, y eran rampas que bajan para abajo, que hay unas escaleras que también es donde pasaban las bandejas y la comida a las personas que estaban allí. Es un tanatorio que sí, realmente lo construyó Franco, pero y se cerró, si no me acuerdo, en el año 75 o 76, después de la muerte del dictador. Y es un sanatorio que
trae mucho trasfondo, también hubo mucho sufrimiento, pero se habla de experimentos. Yo me niego a decir que allí hubieron experimentos humanos, allí no hubieron experimentos humanos, hubo mucho sufrimiento, gente que estuvo atada por la enfermedad, porque los tenían que tener atados en las camas, y gente que acabó allí sus últimos días porque la tuberculosis se trataba aislada. Por ejemplo, en Barcelona tenemos el Hospital del Mar también, que era un hospital de tuberculosos, quien no lo sepa, ¿no? Y claro, evidentemente ahí hubo mucho sufrimiento, hubo algún maltrato, evidentemente, en aquella época las enfermedades no se conocían, pero sí que es un sitio donde tiene una energía procesal y una energía que se nota solamente entrar, muy curiosa. Por ejemplo, tenemos la entrada, justo el horno nos queda a la derecha cuando entramos, cuando hay una entrada que da a unas neveras, unas puertas de madera, que ahí se ve como una oleora de humo que te sube cuando ponen las cámaras de visión nocturna y se oyen ruidos. La prueba nosotros que ahí en ese sitio tan pequeñito, que debe ser una habitación de 2 metros por 2, que está justo a la derecha cuando entras, allí teníamos la perrita delante, encima nuestro, de la persona que estuvo ahí investigando, o sea, que estuvo ahí encerrada sensorialmente, a oscuras totalmente, solamente con la visión nocturna. Se veían bastantes relámpagos de así como cosas raras que salieran, que primero éramos insectos, pero lo curioso, que la perra, cada vez que se veía una sombra rara, giraba la cabeza y asomaba justo donde había la piedra. Claro, un perro no te puede engañar, una persona te puede engañar, un perro no, un animal no, un animal lo hace de manera instintiva. Es un sitio donde incluso yo vi cómo se movía una especie de piedra, que lo vi en casa luego, no lo vi in situ, me quedé parado justo al lado en la segunda planta donde había la iglesia, que te acuerdas que era una iglesia así redonda, una especie de capilla, En el mitad, sí. una ermita, y hay cosas muy curiosas que explicar allí. Pero ya desde que entras dentro, Frank, notas esa sensación de que algo te está siguiendo o que algo lo tienes al lado. No sé si tú tuviste la misma impresión. Sí, mira, la verdad que para que la gente lo entienda, sobre el 27, me parece que fue, 27 por ahí, empezaron a construir y eso iba a ser un hotel. Eso iba a ser un hotel bueno, pues de peregrinaje, y también un poquito de alto standing, lo que iba a ser allí. El hotel, cuando lo tenían, nunca fue inaugurado. Se llegó a construir, a que aquello fuese un hotel, pero llegó la guerra en el 30, para el 36, y entonces automáticamente pasó a ser un hospital antituberculoso. O sea, cambió literalmente la cara, ¿no?, de ese hospital. Hay otra anécdota que en Zaragoza, me vas a perdonar que no sé, ahora no me acuerdo del torero, pero hubo una corrida de toros en Zaragoza y en Tarazona, y hubo un torero muy famoso en el cual fue corneado, y el único, digamos, el único donde podían operarlo, una sala de operaciones que había, era en Agramonte, y fue Está muy intervenido cerquita, muy cerquita de la zona, sí. sí, y fue intervenido urgentemente allí en Agramonte al torero, y pudieron, pues, salvarle la vida. Cuando empezó a hacer un hospital de sangre, Agramonte, al principio era un sanatorio de mujeres y niños, solo existía una planta. Esa planta solo era de mujeres y niños, pero la tuberculosis empezó bueno, digamos que como pasó con el COVID, ¿no? Empezó a crecer, y no había, pues, una planta para hombres. Entonces la segunda planta, lo que sí que fueron es rehabilitarla para hombres. Entonces, y el pasillo que decimos de los comedores, ese pasillo tan tétrico que todo el mundo hace ensayos, y cuando pones Agramonte te sale la fotografía de ese pasillo enracholado, ¿no?, que sí que parece tétrico hoy en día. Pues bueno, estamos hablando de que son las cocinas, y hay los comedores, tanto de niños como de lo que son los mayores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y simplemente era eso. Por ahí corrían los carros de las comidas, y eran los enfermos, que eran el comedor
de lo que era el hotel, ¿no? Que lo transformaron y entonces aquello era pues la zona infantil y aparte eran los comedores de los niños y de la gente mayor, ¿no? De los adultos. Tiene mucha historia, hay que tener mucho cuidado, porque hay historia para todo, pero sí que bueno, pues esos son los pequeños puntos. Hablando de lo que es la zona paranormal, como estabas diciendo, del perrito y todo, la verdad es que es un sitio muy, muy marcado, ¿no? Y sí que, bueno, ha sucedido, hemos estado 2 veces y la verdad que no nos ha dejado indiferente ninguna de las dos, ¿no? La primera fue, bueno, pues al comienzo del grupo nuestro, fuimos, digamos, lo que era la primera parte, ¿no? De buscadores de lo inaudible. Después el grupo, bueno, pues se dividió, empezamos a trabajar ya más, digamos, profesionalmente. Entraron ya, pues, personas más, pues, digamos, para trabajar un poquito más en serio este mundo y fuimos de segundas otra vez y la verdad que bueno, pues ya no es que se traiga más material, evidencia, sino que sí que siempre hay ese halo de misterio en ese lugar, ¿no? Ahí siempre se encuentran cosas, Frank. Yo me acuerdo que estábamos en el pasillo de arriba antes de llegar a la que hemos dicho, la capilla, la pequeña capilla, y en aquel pasillo largo, que eran todas habitaciones a un lado y a otro, habitaciones muy pequeñas, algunas con balcón, un lavabo y todo eso. Allí estábamos caminando y una voz incorpórea, que es muy difícil de encontrar, nos dijo, hola. Claro, nos quedamos sorprendidos porque era una voz que parecía humana, pero es que realmente allí no había absolutamente nadie. Se descartó porque al ser incorpórea y hacer casi una voz humana se eliminó esa psicofonía. Pero sí que debo decir que allí no había absolutamente nadie. Si conoces el lugar, es totalmente un bosque. Hay un río que pasa por al lado, pero no hay nada más, unos merenderos bastante lejos. Pero claro, estamos hablando de una zona que tenemos también el monasterio Viruela. Un monasterio de Viruela que la dirección del monasterio, yo le pedí personalmente permiso para investigar dentro y nos lo denegaron porque nos dijeron que hay tantos fenómenos paranormales dentro del monasterio de Viruela que entonces sería un gran mal para ese monasterio a nivel de la gente que va a visitarlo, ¿no? O sea, tenían miedo de que saliera todo lo que hay allí. Realmente nosotros sí que pedimos hacer psicofonías en el monasterio Viruela y hicimos fotos y hay muchos resultados que los tenemos colgados, pero no decimos el sitio, que es increíble. Pero es que el Moncayo es un sitio que solamente llegar, cuando llegas a aquellas carreteras, te atrae. Es como si algo te llamara a ese edificio que es el Agramonte, ¿no? Esto que hemos hablando Agramonte, ¿cómo se llama? No sé la palabra ahora. Bueno, el hospital. El sanatorio, sí. Te llama, es como si el coche te llevara allí. Es una cosa muy curiosa. Y una vez dentro, notas esas energías que te van diciendo, ves por aquí, ves por allí, es como si te guiaran. Pero es que es espectacular porque siguiendo el protocolo al 100%, apuntando los ruidos, apuntando todo, salen un montón de pasos, un montón de ruidos, golpes, puertas que se abren y se cierran cuando no hay ninguna puerta, no hay ninguna ventana porque está todo roto y destruido. Hay peligro de derrumbe, hay un cartel que lo pone, ¿no? Prohibido el paso por riesgo de derrumbe. Está muy dejado. La iglesia, que está entre los matorrales, te recuerda aquellas películas antiguas de terror que tienes que ir apartando hierbas y te aparecía de repente el edificio delante, ¿no? Es un lugar muy tétrico, pero también donde han habido grandes investigadores. Has estado tú, ha estado Joseba Urraca, me parece que también ha estado, el Grupo Criptos, ha estado gente muy importante del mundo del misterio y serios trabajando allí. Y todos, absolutamente todos, han sacado evidencias. Me incorporo también. Todos hemos sacado evidencias y sin quererlas. No es de aquello de buscar y que la encuentras. Yo me acuerdo que la primera planta, donde está justo delante de la iglesia que te digo, que hay como una especie de pasillo afuera con un balcón muy grande, que es como una terraza, allí enfocábamos la habitación de arriba y se nos paró la cámara y se nos quedó en blanco. Y luego se oían voces en esa cámara. Claro, evidentemente es un sitio que se ha investigado poco para todo lo que tiene y ves grandes programas de televisión y grandes reportajes
y nunca aparece. Pero en cambio es un sitio que te deja huella, ¿eh? En el tema de investigación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pues sí, sí, la verdad que la capilla se montó unos años después, porque no tenía, el sanatorio no tenía capilla, por eso la fachada de la capilla es de piedra, es totalmente distinta a lo que es el hospital, ¿no? El sanatorio en sí. Se montó después y entonces lo que hicieron fue un edificio anexo, pero que sí que a través de la segunda planta entrabas a través del sanatorio. Si entras por debajo, o sea, a ras de suelo, entras y ya entras en lo que son las estancias de donde dormía el capellán, por decirlo de una manera, y donde podía tener una especie, una mini rectoría, ¿no? Estaba ahí. También lo que es la sala de quirúrgico tampoco fue al instante, eso se fue construido también años después, porque empezaron a haber complicaciones, ¿no? Y entonces sí que se montó tiempo después la sala de operaciones para que la gente un poco se haga la idea. Mira, la primera vez que fuimos allí, hicimos un aislamiento en la primera planta, en la planta cero, por decirlo, que te hagas una idea, en lo que es el balcón, ¿no? Allí nos sentamos los dos, el compañero y yo que íbamos en esa noche, y la verdad que en pleno silencio simplemente le dimos el play a las grabadoras que teníamos y de verdad, David, que la sensación de pasos detrás nuestro en los pasillos, luego se veían unos pasos muy, muy claros, eran cerca nuestra, o sea, como alguien que andara y se parase, como a dar dos pasos y se paran justo delante tuyo. Nosotros, para que te hagas una idea, llevábamos una sudadera porque en pleno agosto y así había humedad allí y teníamos, y eso que era el Moncayo, pero hacía frío allí en aquellas faldas y los dos cubriéndonos un poquito la cara con la sudadera y nos miramos uno al otro diciendo, ¿lo estás oyendo? O sea, eran tan claras las evidencias, estaban las grabadoras, o sea, que dijimos, pues si lo hemos oído, que eran no voces, pero en este caso eran ruidos, era todo en directo, ¿no? O sea, lo estábamos oyendo in situ, que solo decía, bueno, las grabadoras lo tienen que estar captando, ¿no? Incluso hicimos un ensayo en los pasillos estrechos que daban, o sea, que comunicaba, ¿no? Lo que es el balcón, por cierta manera, con las habitaciones, como hemos dicho, ¿no? Apagábamos todos los focos y nos quedamos allí y era como que si el edificio se estrechara, ¿no? Como si te comiera el pasillo, era una sensación muy, muy, muy rara, ¿no? Luego hay zonas en campos electromagnéticos en los cuales iban saltando las infrarrojos, ¿no? La verdad que es un edificio que siempre me ha encantado, me ha gustado y la verdad que hemos tenido siempre algún que otro evidencia que la verdad que nos ha hecho volver y la verdad que es un sitio por lo menos para hacer prácticas como Joseba, como lo has dicho, el gran amigo Joseba. Allí ha llevado grupos para hacer prácticas, para hacer... Sí, la verdad que y muy bien para hacer. Tenemos que volver y hacer una investigación conjunta allí, Sí. Conjuntamente con Frank, animarlo y que nos vayamos los tres para allí, porque es un sitio que dices tú, esa sensación, cuando caminas por aquel interminable pasillo, que solamente ves puertas, ves cascotes en el suelo y el techo a punto de caerse, y notas el aliento detrás y esos pasos que cras, 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 y cuando te paras, se paran automáticamente. Es como si estuvieran detrás tuyo siguiéndote. Notas aquel aliento, aquella sensación de que te sientes vigilado, que miras por lado y para otro. Y lo más sorprendente, lo que más, no miedo, pero sí me respeto me dio a mí, fue cuando llega a casa y dice lo que hacemos, ¿no? Lo que, analizar todo el material, aquella piedra, una piedra, así. Y yo preguntaba el nombre, pues haciendo la psicofonía, y no me di cuenta en aquel momento, y en casa vi como cuando preguntaba hacía plas, plas. Hostia, el viento no puede mover una piedra. Es imposible que el viento, porque ahí no hay viento, en aquella zona no había viento en aquel día, que moviera esa piedra.
Yo me quedé parado, mira que siempre estoy en contra de los movimientos y todo eso, los critico, ¿no? Pero es que aquel día es que lo vi en casa y me quedé muy parado, me quedé con ganas de coger el coche y decir, me voy para allá esta misma noche, ¿no? Porque Sí, sí, sí. realmente es un sitio que crujida de puertas, cerrojos, cerrojos, ventanas que se abren y se cierran, vidrios que se rompen cuando no hay ni un vidrio en la ventana, algún grito, te digo, el hola ese incorpóreo. La verdad que es un sitio que da mucho yuyu, como se dice, ¿no? Y dice, hostia, yo he venido a investigar esto y realmente me estoy encontrando con lo que vengo a investigar. Todo aquello que he querido ver, voy a Agramonte y lo encuentro, ¿no? Y cuando Y, fui la primera vez con el compañero, empezamos en el pasillo famoso de sí, los comedores y lo teníamos todo preparado y él estaba súper tranquilo. Él es un muchacho muy, muy grande, le llamamos el vikingo porque se parecía a Ragnar y era el vikingo, pues nada más casi empezar a trabajar se oían portazos. ¡Pum, pum! Y él, claro, él desconocía todo esto. Le propuse de ir a Zaragoza, de ir a Tarazona y ¿por qué no ir a trabajar en Agramonte? Y sí, sí, dispuestos fuimos con el matrimonio. Las mujeres se quedaron y Samari en este caso quería venir, pero claro, venían las niñas y al final se quedó que de segunda sí que hice el trabajo con ella. Le propuse de ir a Murcia y me dijo, no, yo quiero ir a Agramonte, que me quedé con las ganas. Pues estábamos en ese pasillo, la anécdota era con él, luego tengo otra anécdota con Isamari, y empezó pum, pum, a pegar portazos, ¿no? Dice, madre mía, qué viento tiene que hacer o qué corriente, que se oyen portazos arriba. Y le dije, Kiko, te tengo que decir una cosa, no existen puertas ya en ese sanatorio. Se dice, se comenta de que de vez en cuando se oyen golpes, portazos, y no hay puertas en el sanatorio. Y claro, yo, ese hombre es muy grande, y yo decía, bueno, si pasa algo, me, o sea, refugio en me él. dejo caer en él, ¿no? Y él estaba callado, me miraba y la verdad que me dice, Fran, es que estoy cagado, o sea, estoy cagado. Digo, es que no te quiero contar muchas cosas más porque acabamos de empezar y tampoco quiero que... Y la anécdota era esa, ¿no? Que cuando se acabó de hacer la exploración y van sucediendo cosas, me dijo, es que digo, pues mira que yo iba dejado caer a ti. Dice, pues yo estaba cagado. Dice, yo estaba dejado caer a ti. Me decía el amigo, o sea, uno al otro nos íbamos pues animando, por decir una manera, ¿no? Y la verdad que después estuvimos lo que es en la zona hacia la sala de autopsias, que está en la planta de abajo. Hicimos trabajos que la verdad que a la hora de hacer el análisis tenemos alguna evidencia que otra, no mucha, pero sí que teníamos, ya sabes, tenemos pequeñas evidencias que dijimos hay que volver porque es un lugar increíble. Tengo un amigo también que se llama Mario Castillero, que gracias a él también estuvimos en su casa y estuvimos hablando del sanatorio, me dio unas ampollas de allí llenas todavía de la medicación que daban en esos momentos increíbles. Un regalo, lo tengo en la vitrina. Digo, se puede perder mil cosas, pero esto no, y lo tengo como oro en paño, ¿no? Luego tengo otra anécdota, David, ya con Isamari, y era en la sala de operaciones arriba. Estábamos preparando pues todas las cámaras infrarrojas, detectores a perimetral, y vinieron unos niños, unos chavales, haciendo ruido. Pum, 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 y dijimos, vamos a esperar porque ahora mismo no se puede grabar. Y estábamos hablando de altas horas, ya de la madrugada, ¿no? Se presentan los chavales allí, bueno, qué hola, no sé qué, mira, cazafantasmas, no sé qué, tal, sí, sí, y estaba un poco de cachondeo, ¿no? Nos podemos quedar, lo dije, sí, tienes también entendido y leído, aparte de toda la fenomenología que te puedes encontrar, que si estás un poquito, vamos a llamarlo, enfadado con la gente, encabronado, por decirlo de una manera, la gente aquí es tan grande que se esconde y te llega a asustar, ¿no? Entonces, lo que no podíamos hacer era dos personas allí solo, aquí eran 4 o 5 niños que te la podían liar en cualquier lado, ¿no? Y El yo dije, sí, botellón. sí, claro, Ahí va mucho a hacer el botellón. claro, claro que os podéis quedar. ¿Qué vais a hacer? Pues mira, pues estamos colocando cámaras infrarrojas y tal. Bueno, los chavales se colocan en una posición
casi en la puerta de la entrada de la sala de operaciones. Todavía está, aquellas puertas sí que existen todavía porque son de estas de vaivén y tienen unos ojos de buey, o sea, está bastante bien identificado dónde está, ¿no? Dónde había esa sala de operaciones, ¿no? Se colocaron todos en fila en la pared y empiezo a colocar la cámara infrarroja y la encendemos. Lo único que le pedí fue un poquito de silencio, porque aparte estábamos haciendo ensayos de grabación y los chavales muy bien. Bueno, pues empezamos a hacer un rastreo con la cámara y justo donde están ellos, aparece pues esa entidad en las cámaras infrarrojas, ¿no? No mováis, quietos. Uno de ellos llevaba un palo, un tronco gigante, solo para dar golpes en las paredes, y van a pasar miedo, ¿no? Y le dije, esperaos un momento que acaba de aparecer algo y está entre vosotros. Y se quedaron mirando al principio como diciendo, bueno, ya se están quedando con nosotros y tal. Cuando giro el portátil y le digo, mira, ¿veis lo que hay en medio? Y justo había uno que tenía lo que es el tronco del árbol, ¿no? Aquel palo. Y le digo, despacito, sin moveros, digo, el chaval que tiene el tronco, digo, haz un movimiento para arriba y hacia abajo. O sea, haz el gesto, muévelo. Pues David empieza el chaval a moverlo y hace aquello, pum, se nota como las manos, ¿vale? Engancha el palo, el chaval sube el tronco para arriba y hace cómo se lo lleva y cómo baja. Si vieras cómo corrían pasillo adelante, pero como si hubiesen visto al demonio, nos quedamos Isama y yo mirándonos con uno al otro diciendo, madre mía, si venían en plan, vamos a ver qué están haciendo, como con un vacileo, y es que salieron disparados de ahí. Es que no me dio tiempo ni siquiera ni a explicarle los ensayos que estábamos haciendo, porque bueno, le explico un poco, los entretengo, ¿no? Y ahí son anécdotas que te quedas, que la verdad que... Puede pasar en Agramonte este tipo de fenómenos. Yo me acuerdo también que con una excuñada que llevamos allí, que era la típica que, esto que no sé qué, esto fantasma, no sé qué, jiji, jaja. Y cuando empezaron a ver, digamos, fenómenos, y dijimos, ¿quién te molesta? Y dijeron su nombre. Y la haber visto correr también para el coche fue muy curioso. Pero estos hechos de meterse con la gente que no crea en Agramonte suceden mucho, ¿eh? Suceden mucho, más de lo que nos pensamos. Sí, luego también tenemos que tener en cuenta que está lo que es la energía telúrica, ¿eh? Pasa un río. La línea telúrica, sí. Sí. Entonces pasa un río muy pegadito. Eso también le hace mucho, porque también digamos que esas energías que pueden haber en ese lugar, pues la energía que cogen es de ahí, ¿no? Es de la corriente del río que pasa. Es la verdad que está muy bien situado. Bueno, pues te ayuda dentro de lo que es la investigación paranormal. Recuerdo que Kiko estaba estrenando, el compañero que fuimos al principio, estaba estrenando una linterna y es más, yo abrí la cámara de vídeo y aparcamos la furgoneta en la misma puerta, no podíamos entrar, sino hay un aparcamiento fuera. Sí, hay un aparcamiento al lado de las vallas que está así con maderitas, Eso es. Pues ahí se aparcó y entramos con la cámara y le dije, bueno, pues presenta que buscadores estamos aquí, ¿qué tal? Y de repente cuando entramos en la valla, todo iba bien. Cuando entramos en la valla, pues la cámara de vídeos me quedé sin batería. Y decía, hostia, Kiko, que me he quedado sin batería, digo, voy a cambiar la batería. Tenía 2. Pero es que pasaba igual. El problema era que yo iba grabando a trompicones con la cámara, o sea, encendía, apagaba, volvía a ponerse a 100%, 50 en amarillo. O sea, esa grabadora iba horrible, esa cámara de vídeo, al igual que algunas otras instrumentos, otro material. Decía, pero puede ser, digo, bueno, o sea, nos quedamos sorprendidos. Y su linterna nueva, que alumbraba, pues también, a veces se bajaba, o sea, era como cuando te quedas sin pila. En otro caso volvía a tener volumen la linterna, ¿no? La anécdota era que la cámara de vídeo, cuando salimos de Agramonte, que ya nos íbamos, o sea, yo pude grabar fuera al día siguiente que estábamos en tal zona, o sea, me decían, ¿no la has cargado? Digo, no, o sea, es la misma batería que nos daba problemas dentro,
son las mismas baterías. Es que es curioso como el halo de misterio, ¿no? Como tú muy bien has dicho, David, que tiene el lugar. Luego hay otra pequeña anécdota que pasó en la capilla. Los detectores de movimiento, hubo dos que sí que se colocaron, esta fue la segunda ya con Isamari. Coloqué dos para los humanos, para que no nos asustaran. Puse un detector en cada lado del pasillo y lo que sí que fue la ermita, sí que la perimetré. Muchos de ellos, los detectores los coloqué muy en alto, en trípodes, para que, bueno, en diferentes alturas, para ver si podíamos detectar alguna cosa, ¿no? Era también las escaleras que subían. Sí, son para arriba. Sí, y lo teníamos todo, las cámaras infrarrojas. Hay otra anécdota que dentro de lo que es la ermita hay un pentagrama gigante, pero es que dentro del pentagrama gigante hay un pentagrama más pequeño y ahí fue cuando colocamos los aparatos sin querer, pusimos nuestras cosas y el detector de campos electromagnéticos lo colocabas ahí y se volvía loco. Pero es que cogías el campo electromagnético y lo sacabas, que al principio no lo sabíamos, lo sacábamos, lo apartaba del pentagrama y se paraba. Volvías a meterlo, claro, dentro del pentagrama y se volvía loco. Vale, pues el detector de movimiento empezó a sonar el más alto. Pi, 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 y se paraba. Y otra vez, y pi, 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 y se paraba. Claro, decíamos que puede ser que estén moviendo, que algo está subiendo por las escaleras. Estábamos los dos solos. Entonces cogí Samari la cámara de fotos, ella es hacer todos los reportajes de cámara de fotos, de vídeo, hace todo el reportaje nuestro. Y justo dije, bueno, pues si vuelve a saltar, hago fotos. Lo puso en ráfagas y cuando volvió a saltar, lanzó muchas fotos. En ese momento lo miramos en la misma cámara y no vimos nada. A la hora de analizar, nos dimos cuenta que era un murciélago, David. Un murciélago que entraba por lo que es el balcón de abajo. Laterales que hay, sí. Sí, entraba por la puerta de abajo, de donde está el balcón, subía por el hueco de la escalera y salió otra vez por la misma puerta, pero del segundo edificio del balcón. O sea, iba subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahí sí que nos volvió también un poquito locos porque no entendíamos nada, solo se encendía y se apagaba ese detector. Y gracias a la intervención, ¿no? de la fotografía, nos dimos cuenta de que lo que nos estaba haciendo un poco la guisa era el murciélago. No, pero todo y así, esos pentagramas que hay en la iglesia, yo ahí tuve una sensación muy rara, me tuve que salir inmediatamente de ahí dentro porque la sensación era de agobio, de cambio de temperatura, olores, sensaciones de que todo el vello del pelo se ponía de punta, te ponía la piel de gallina. Era una sensación muy desagradable la que se sentía allí y tenías que salir, pero es que junto al pasillo, justo al pasillo al lado donde están las escaleras, que sales de la capilla, tienes escaleras delante, que hay un gran ojo dibujado, no sé, cuando estoy al ojo y mira, lo están observando, ¿no? Prueba de cachondeo, pero es que notabas allí que estaban encima tuyo, o sea, lo notabas encima, o sea, no, y no te hacía falta ninguna máquina para detectarlo, lo notabas ya, corporalmente lo notabas, ¿no? Luego las máquinas, los sensores de movimiento, era imposible ponerlo, allá donde los ponías saltaban. O sea, yo opté por quitarlos porque era pipi, pipi, pipi todo el rato. Las cámaras de infrarrojos también captaban sombras, captaban sonidos. Era un sitio que verdaderamente, si tú vas a explorar allí por primera vez, abandonas el mundo de la investigación porque acabas acojonado, hablando claro, ¿eh? Acabas un poco asustado. No, es un sitio muy, muy tétrico, la verdad. Pero después, claro, evidentemente, el lugar, la zona, el paisaje, todo lo que hay allí te enamora, evidentemente, te enamora. Y hablar de Tarazona, qué gran ciudad, qué gran ciudad. La verdad es que es muy bonita. Qué iglesias, que es increíble. Tarazona es un sitio que recomiendo visitar a todo el mundo, pero que también tiene muchos sitios enigmáticos Tarazona. Pero volvamos al sanatorio. ¿Notaste tú también aquella presencia no humana al final de todo, justo al lado del balcón, pasada ya la iglesia ahí fuera, y hay también un pequeño edificio con 2 plantas? No sé si notaste ahí la presencia que noté yo. Era como una presencia, no voy a decir maligna, pero sí algo malo. Es aquello que notaba que decía, tengo que salir de aquí si no me puedo hacer daño. ¿Notaste tú esa presencia ahí también? Bueno, la verdad que fíjate qué curioso que llegamos por la mañana
Entonces, lo que hicimos fue, claro, cuando vamos a los sitios solemos ir una semana o un par de semanas antes a mirar cómo está el lugar y entonces, pues trabajar un poquito con lo que es la investigación en papel, como ya hablamos la semana pasada, ¿no? Sin embargo, pues gracias al Ayuntamiento de Tarazona, gracias también a la biblioteca, trabajando desde la distancia, o sea, trabajando desde aquí, desde Barcelona, y Gus con esos enlaces que tiene, ¿no? Pues pudimos hacer un dossier, ¿no? Hicimos un dossier de lo que es el Sanatorio de Agamonte. Lo digo porque así también ya fuimos con un trabajo previo y sabiendo más o menos cómo era el sanatorio. Casi lo conocíamos, la gente nos escuchaba hablar allí y decía, vosotros habéis venido más de una vez y era la primera vez que lo pisábamos, ¿no? Lo teníamos tan estudiado desde aquí. Ese edificio, lo digo porque en plena mañana cuando fuimos, hicimos unas lecturas solo porque aquello, por las mañanas, aquello es un entrar y salir de personas curiosas, ¿no? Entonces no puedes hacer absolutamente nada porque todo sería desechable. En el río, por ejemplo, el río que te comento, hay merenderos y siempre había gente, bebidos, y hay un restaurante un poquito más para arriba. En fin, simplemente lo que hicimos fue lecturas de térmicas, de temperaturas, campos electromagnéticos, algo que no hiciera mucho ruido y que nos diera un poquito de tesitura por la noche a la hora de trabajar. Ese edificio que hablas, anexo, que son de 2 plantas, prácticamente impracticable, sí que es verdad que entramos en lo que es ese edificio. Subimos a la segunda planta, que estaba todo derrumbado, los techos. Pudimos caminar de cualquier manera y volvimos a bajar. Y la verdad es que sí, que las lecturas que nos daban allí, tanto allí como dentro de lo que es el edificio, pues era bastante, bueno, pues te invitaba, ¿no? A decir, vamos a tener un trabajo muy, muy chulo esta noche, porque la verdad que en pleno día que sucedieran estas cosas, entramos también, llevábamos el campo Geiger, que Isamari lo estaba usando en ese momento, por si acaso había algo que se nos escapara que hubiese, por ejemplo, cables por debajo de tierra de alta densidad, o que a lo mejor hubieran torres de alta densidad de luz y que no nos diéramos cuenta, pero no, la verdad que las lecturas en este caso eran todas negativas y la verdad que cuando saltaban los detectores de movimiento, que tengo vídeos en pleno día, y la verdad que sí. El edificio este que dices sí que nos daba ciertos positivos a la hora de los campos electromagnéticos, los térmicos también, nos estaba dando temperaturas. El problema fue que está tan derribado, David, que desechamos entrar por la noche allí y entonces nos centramos o sea, hicimos trabajos diurnos. Fíjate, el cementerio, la primera vez no lo encontramos y el cementerio está a unos 200 metros del sanatorio. La primera vez que yo vi el cementerio, que también se trabajó en pleno día, que metimos todos los aparatos allí, pero la primera vez que yo vi el cementerio parecía que era como, o sea, parecía un gallinero. O sea, no parecía que era un cementerio, ¿eh? Tú lo ves ahora mismo, tengo fotos de que en los nichos, cuando fuimos la primera vez, estaba el cementerio más o menos. Pero es que la segunda que fui con Isamari, los nichos eran estanterías. O sea, habían cubos de botes, o sea, había habido gallinas, o sea, era un... Era un huerto, lo utilizaban de huerto. Increíble, me quedé asombrado porque y la misma Isamari me decía, es que me está marcando que esto es el cementerio. Y decía, pero ¿no lo ves que esto es como una especie de gallinero, como, como animales? Entonces había un agujero y por ahí, antes de sacar el material, entramos y sí, era como una especie de, había que imaginártelo porque ahí está destruido, pero una especie de capilla, ¿eh? Entonces, cuando pasas esa capilla y sales al exterior, ya ves que, pues que quitándole la uralita que le pusieron para acá, para que no le diera el sol a los bichos, para que todo, dije, madre mía, el cementerio está aquí. Y lo teníamos tan cerca. En los nichos he visto gallinas, he visto una red metálica y gallinas dentro de los nichos.
sí, lo Sí, usaban sí, sí, es de que huerto y de gallinero, sí, sí. los nichos estaban, yo digo, eran estanterías y eran cajas azules. Ya miraré las fotos que tengo y te mandaré algo porque mm, hemos sido incapaces de poder, digamos, quedarnos con la historia, ¿no? De lo que fue aquel sanatorio, ¿no? Y este segundo que fuimos también, había habido animales dentro del sanatorio, y más vandalismo, ¿no? Y la verdad es que es una pena. Está duramente vandalizado, está lleno Sí, de pinturas, se han llevado vidrios, se han llevado puertas, se han llevado absolutamente, para que la gente se haga una idea, son paredes derruidas, que incluso la parte de arriba de los tabiques está tirada, las sí, vigas están en forma de V, muchas eran vigas de madera, sí, muchas en forma de sí, V, sí, y cuando caminabas el crujir del suelo ya te decía no pases porque vas a acabar en la planta de abajo. sí, Es un sí. sitio Por eso muy peligroso. es Ahora ya no peligroso. se da permiso, ya no se dan permiso para explorar, nosotros fuimos con permiso del ayuntamiento de cada zona y ahora ya no dan ni permiso. Ya dicen No, que no dejan entrar a nadie sí, mira, porque hay peligro realmente de muerte al sí, entrar allí y no por lo que te puedas encontrar, sino por el mismo edificio que te puede absorber, no puedes caerte con el edificio. sí, sí, hablé con Fran Recio, mi Ajá. gran amigo Fran, y él, cuando me vio que habíamos estado allí, estuvimos charlando durante un largo tiempo por teléfono, y la verdad es que le daba mucha pena de ver cómo estaba, ¿no? Porque él sí que había ido tiempo atrás, él había ido con Luis La Guardia, había ido con amigos suyos de allí de Zaragoza. Y bueno, lo único que me dijo es que tenía muchas ganas de ir, pero visto cómo estaba el edificio, pues bueno, se quedaría con el recuerdo de las exploraciones que realizó allí tiempo atrás y que, bueno, digo, es que está bastante deteriorado. Otro de los sanatorios que también lo han cerrado y me he enterado estos días atrás es Sierra Espuña. Sierra Raspuña, Espuña también cerrado. lo han tabicado. Cuando se fue en esos momentos estaba también todo vallado, y la verdad es que ahí sí que había que pedir permiso, bueno, en fin, y también se hizo un trabajo bastante chulo allí dentro y son peligrosos hoy en día los sanatorios. El sanatorio de Sierra Espuña lo que tiene de tétrico, por decirlo de una manera, es que hace como una media luna. Entonces tú vas caminando sobre todo por los sótanos y no ves, enfoca la linterna y no ves el final porque hace una pequeña curva, y la verdad que en pleno día, igual que el sanatorio, en muchos lugares del sanatorio de Agramonte, como Serra Espuña, como el sanatorio de la Santo Ángel, necesitan linterna porque hay lugares que aun habiendo pleno día, pues tienes que usar la linterna porque está casi a oscuras, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? La situación en la que te encuentras por la mañana, como tú bien has dicho, aquel edificio que podía tener esa energía anómala, ¿no? Se trabajó en pleno día, ¿vale? Tuvimos que trabajar en pleno día porque vimos que el edificio por la noche no podíamos pisar porque estaba en muy mal estado, y para poder entrar de noche con linternas y dejarnos alguna evidencia, ya no paranormal, sino para podernos hacernos daño. Piensa que las alcantarillas por fuera estaban sin las tapas, o sea, en pleno día haciendo fotografías para poder identificar los peligros que había en ese momento, para poder ir de noche y poder tenerlo todo un poquito amarrado, ¿no? Y la verdad que muy bien. Se trabajó en ese edificio donde tú dices, sí que se trabajó con cámaras infrarrojas, aún en pleno día trabajamos igualmente, y bueno, la verdad que fue que ese lugar, ya te digo, como hemos dicho desde un principio, atrapa. Es muy bonito, y la verdad que tanto la primera vez como la segunda se hizo un trabajo muy exhausto. Sí que se hizo comparación de un año a otro, porque de un año a otro casi pasado tres años entre la primera visita y la segunda. Y la verdad que cada vez que vas te sorprende. No es lo mismo. ¿Eh? No lo mismo, ha cambiado totalmente. A mí me recuerda mucho el del sanatorio de Agramonte, aquel sanatorio que fuimos también, que fui contigo, con Frank, que es no me acuerdo el pueblo que era allí en el Paradés, ¿vale? ¿Te acuerdas? Es el que Ah, tenemos, bueno. sí, Sí, ese fue el geriátrico de Pax. el de Pax. Me recuerda mucho el deterioro,
Porque en el de Pax antiguamente habían las camillas, habían las sillas de ruedas, habían los urinarios, había las bandejas, habían los vasos, había incluso algún ordenador de aquellos antiguos, teléfonos, y ahora es que se han llevado hasta los ascensores. O sea, no quedan Sí, ni los sí, ascensores, se lo han llevado absolutamente todo, está es una totalmente lástima. destruido y en un estado muy parecido, no tanto al de Agramonte, porque el de Agramonte está para caerse y cualquier día llegaremos ahí y no estará, Sí, pero sí que está en el mismo camino, ¿no? Qué triste que no puedes ir a un sitio, ahora porque estamos en radio, estamos hablando de este sitio en concreto, pero que en una sí, investigación no puedas decir, oye, que estoy aquí, por el miedo precisamente a los vándalos, a los que roban sí cosas del lugar y los que destruyen los lugares y no los conservan, que al fin y al cabo es patrimonio nuestro, es patrimonio de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y habría que conservarlo. Y en este país parece que la cultura de conservar las cosas antiguas no exista. Qué triste me parece sí. todo este sitio. Sí, sí, bueno, no, no va a pasar porque la mentalidad también ha cambiado bastante desde esos años hasta ahora, me refiero por el COVID. Hospitales tan grandes que se llegaron a construir, por ejemplo, mira, le llaman La Barranca, creo que se llama, en Madrid, es otro, o sea, en Madrid hay 3 sanatorios, el Santo Ángel de la Guarda, la Marina, que es como Marina, de grande, prácticamente como el del Tórax que tenemos aquí, y luego le llaman La Barranca. La Barranca, ese otro sanatorio que hicieron grande, ese no llegaba a abrirse nunca. Simplemente lo que había eran consultas externas. O sea, fíjate la cantidad de hospitales que se llegaron a construir que ni siquiera llegaron a funcionar. ser, pues, digamos, abiertos, ¿no? Tenemos otro en Galicia, muy chulo también, otro sanatorio en medio del campo, que ese tampoco se llegó a abrir. Me refiero porque cuando lo que es la tuberculosis ya pasó a la seguridad social, en ningún caso los hospitales, o sea, volvieron a decir, vale, pues ya no son antituberculosos los hospitales, pero vamos a dejarlo para otras investigaciones, para otras, pero claro, vale un dineral tenerlo abierto y la verdad que lo han dejado caerse todos los edificios porque en Valladolid hay otro y casi parecido al de Agramonte. La verdad que el de Agramonte es parecido al que es Santo Ángel de la Guarda, tiene unos similares. El de Valladolid, luego es muy diferente el Sanatorio Sierra Escuña, tienen todos los han dejado caer. A lo que me vengo a referir que empezaron a montar aquí, por ejemplo, en San Juan de Espí, en el Broggi, hay un anexo solo para COVID. En Canruti han hecho otro anexo para el COVID. O sea, están montando hospitales, por decirlo de una manera, un poquito grandes que dices, wow, ¿te acuerdas de lo que pasó, ¿no? De la antituberculosis, hospitales gigantescos perdidos por el bosque? Y piensa, imagínate si pasara algo en el día de hoy. Por suerte, la mentalidad nuestra también ha cambiado y esos hospitales del COVID siguen trabajando, pues ya no solo para el COVID, sino para otras, digamos, otras, pues, digamos, enfermedades, ¿vale? Anómalas que nos puede ir mal y sin embargo, pues pueden trabajar para subsanar cosas como el COVID o la antituberculosis, que a día de hoy todavía está la antituberculosis. Lo que pasa es que como hay ya medicación, pues se trata como un resfriado, como algo Como que hemos no es dicho, peligroso. uno de los grandes hospitales tuberculosos fue el del Hospital del Mar, como te he dicho antes, que ha Sí, hecho varias cosas, estuvo también a punto de desaparecer. Recordemos que luego cuando pasó a la red de sanidad pública para ser hospital, también tuvo un accidente muy grave con la fábrica de gas que había al lado, con el gas que explotó el gas y casi lo derrumba al suelo. Es un hospital que tiene que tener unas energías brutales. La sí, lástima sí, sí, que está en funcionamiento no podemos entrar, ¿no? sí, Pero de unido al Hospital del Mar, lo que se puede encontrar uno ahí también, ¿eh? Si se pudiera sí, sí, investigar. sí. Hay hospitales como el que dices del mar, muy marcados que si pusieras una grabadora no sé qué nos podría ¿No? decir ese hospital, ¿eh? ¿Qué podemos decir más de Agramonte? Fran. Bueno, pues el Sanatorio de Agramonte para mí es lugar fetiche, es un lugar donde volvería, si estuviera en Zaragoza o muy cerca de allí, haría muchas prácticas allí. Creo que es un lugar donde
bueno, ¿por qué no? Esconde, tiene esa energía residual, esa energía en la cual pues, te puede dar mucha información a la hora de trabajar. Y a nivel psicofónico, pues, bueno, ¿por qué no? Analizar las cosas como se hicieron en su momento, hilamos muy fino, sí que es verdad que estos pasos que se oían, lo tenemos guardado como evidencia. Luego iban, bueno, en fin, tenemos cositas en ese sanatorio que la verdad que te hace volver a ir una y otra vez. Sin embargo, mira, el Santo Ángel de la Guarda era muy tranquilo, también se hizo trabajos, o sea, digamos que hay lugares que quizás no tienen tanta energía como otros sanatorios que sí que le dieron más guerra, ¿no? Por decirlo de una manera, más carga, ¿no? De emoción, de tristeza, ¿no? Se habla también del sanatorio de aquí de Tarrasa, ¿no? De esa novena planta, ¿no? Que le llamaban la selva, aquel patio que era todo de árboles y por ahí la gente pues decía que se suicidaba, que también otra exageración, más de 1000 personas y simplemente si miras lo que son las hojas, tengo un dossier enorme de Tarrasa, ¿no? Que tampoco los suicidios eran muy pocos lo que había. Ahí eran más la gente, lo que podían aumentar, ¿no? de leyendas urbanas, ¿no? Pues la verdad que el sanatorio de Agramonte hemos hecho, ya te digo, un par de trabajos y es mi lugar preferido y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Hay otra pequeña anécdota, David, antes de que resulta que entramos los dos con todas las maletas, con todo, identificados, porque ahí entramos identificados para que la gente supiera que íbamos a trabajar. Y había otro grupito allí, de Zaragoza, y cuando nos cogen nos dice, sin hacer ruido que estamos trabajando, ¿no? Me acuerdo que Samari le dice, bueno, pues espero que vosotros también no hagáis ruido porque venimos de muy lejos, venimos a hacer trabajo. Cuando nos vieron, claro, cuando nos vieron cómo íbamos las vestimentas y la manera de preparar, dejaron de lo que estaban haciendo. Perdona, ¿nos podemos juntar con vosotros? Se llama David, como tú, una grandísima persona también, igual que tú, David, y muchas veces nos escribimos, y mira que solo nos vimos aquella noche, y la primera vez que nos vimos nos miramos mal uno a otro como diciendo, bueno, a ver lo que venís a hacer, que nos vais a estropear. Y sin embargo, luego al final acabamos casi trabajando juntos un ratito. Sí, es de lo que se trata, Fran, es de aprender unos de otros. Es que no, es que Sí. me harto de decirlo, ¿no? Pero es que es eso, si no aprendo de ti, tú no aprendes de mí, yo no aprendo de otro, tú no aprendes de otros, nunca aprendemos. O sea, seguimos aprendiendo cada día, no nacimos aprendidos, ¿no? Sí. Pero lo que te iba a comentar yo, aparte de eso que estás comentando, mira, yo tengo lugares preferidos, como todo el mundo tenemos lugares preferidos. Sí. Belchite es uno de mis lugares preferidos. Brutal, sí. Pero te puedo asegurar que Belchite, el pueblo que hay al lado que también está destruido, después aquí en Cataluña tenemos el Belchite catalán también, ¿vale? Que también en las tierras del Ebro. Pero también te digo que en esos sitios noto una cierta paz. Pero es que aquí era guerra constante. En Agramonte era guerra constante. Sí. No sé si Agramonte puede ser uno de los griales del misterio en este sentido. No sé si tú lo puedes catalogar así también. Sí, claro. Sí, es que mira, el mismo, por ejemplo, aquí en San Vicente del Sor, donde vivíamos antes, piensa que sin querer empezamos a hacer una investigación en papel de todo lo que era el lugar de donde nosotros vivíamos, la calle, es decir, y ahí era un campo de batalla. O sea, ahí se realizaban guerras y decía, no me lo puedo creer. O sea, estábamos dentro de lo que era o sea, un campo de batalla donde se cruzaba el fuego enemigo, ¿no? Y decías, madre mía, nos estamos yendo a lo mejor tan lejos y podemos hacer alguna cosa, una exploración, ¿no? de campo aquí en el propio barrio, ¿no? También un dossier enorme que tenemos de San Vicente del Sor, sobre todo fotos. Me mandó Gustavo una foto de la misma, una foto de un plano, ¿no? De una guerra, ¿no? De gente pues con espadas, y me dijo, es que esta es tu calle, decía, ¿no? Esta es tu calle. Precisamente he buscado dónde vivíais y me salen estas fotos, ¿no? O sea, es increíble. A veces
por investigar un poquito el lugar. A veces no hay que ir tan lejos y tenemos la historia. Al lado de casa, al lado de casa. Al lado de casa, David, sí. No sabemos nunca lo que ha pasado en nuestro edificio, o hace miles de años atrás podría ser una zona de batalla, como puede ser en San Vicente del Sol. San Vicente del Sol, por ejemplo, donde tú vives, hay unos bloques que están justo al lado del acantilado cuando vienes como si vinieras del aeropuerto, ¿vale? Sí, sí. Y allí, aquello fue también un campo de batalla, y ahí se han encontrado varas, varas de plomo, Sí. aquellas redondas, se han encontrado monedas, se han encontrado botones, se han encontrado... En cambio, es una zona habitable, no sé si es la zona a que tú te refieres. Sí, sí, todo, porque por ejemplo, nos estamos desviando, pero la biblioteca nueva que montaron tuvieron que parar porque debajo había un horno. Ajá. Entonces, lo que han hecho ha sido poner la biblioteca encima, abajo respetar el horno, la han puesto como para visitar, lo han acristalado todo, Sí. y la verdad que muy bien. Hay túneles, han visto que siguiendo un túnel sigue habiendo otro horno, un poquito más lejos, en mismo San Vicente, pero más adelante, los túneles que hay, donde trabaja, bueno, ahora ya Gustavo está jubilado, pero donde trabajaba Gustavo era el Molí de Frais, está todavía lo que es pues como una especie de piscina, para que os hagáis una idea. Aquí estaba lleno de agua y entonces promovía el molino, comunicaba con Molín de Rey, o sea, hay historia muchas veces cerca Muy de chula. casa. Sí, sí. Fran, gracias. Ha sido un debate interesante porque Sí, la hemos verdad es que descubierto uno de los sanatorios más conocidos en el mundo de la exploración, que es el de Agramonte, que mucha gente desconocía. sí. Creo que hemos abierto sus puertas, sus ventanas, sus muros. Hemos hecho como aquel programa que vacían los océanos, nosotros hemos vaciado el Moncayo para demostrar este gran sanatorio. Y la semana que viene hablaremos de un tema muy curioso, de un perro, de Moro. Pues sí. Un Pues perro, sí. el perro de la muerte. Y si no da Sí. tiempo, hablaremos también de OPA. Fran, gracias. Se nos pasa la hora. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes los esperamos aquí, en el programa Energías y Misterios, con un servidor, David Flor y Fran Meral, para explicarles estas cosas de misterio que nadie les explica. Hasta la semana que viene, amigos. La semana que viene, un Adiós. saludo a todos los radioyentes. Hasta la próxima.